Sean bienvenidos, saludos, abundantes bendiciones en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro único y gran Dios, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Con ustedes, su servidor, el pastor Bernulfo Ballesteros. Y en este momento, en este día, vamos a estar dándole secuencia a nuestro estudio del libro La unicidad, única verdad de Dios, escrito por nuestro hermano, el gran apologista internacional, nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato. Y aquí estaremos dándole seguimiento y estudio a este maravilloso libro. Espero de que usted, como ya es lo habitual, tome lápiz y tome papel y lápiz para que usted pueda anotar todo lo que aquí se va a estar diciendo, lo que aquí se va a estar explicando. Excelente. Vamos a ver el tema que hoy corresponde. ¿Qué vamos a estar estudiando? Voy a compartir pantalla con ustedes para que juntos podamos recorrer este estudio, podamos con la palabra de Dios y anotar todo lo que aquí se va a estar compartiendo. Hay un tema que es bastante, como le dijera, para los sectores opositores, los trinitarios, es un dolor de cabeza. Ellos luchan con este versículo donde el apóstol Pablo, él declara tajantemente que Dios fue manifestado en carne. Los trinitarios dicen que no es así, que no puede ser que el único Padre eterno, el único Dios, se haya manifestado como hombre o como una persona. Entonces surge la pregunta, ¿cuál Dios fue entonces el que se manifestó en carne? Y ahí empezamos nuestro estudio. Vamos a mirar, vamos a observar, voy a compartir pantalla para que podamos darle seguimiento a este estudio. Recuerde, tome nota y déle seguimiento para que tenga bases y tenga realmente fundamento lo que usted vaya a argumentar. En este recorrido nos vamos a este compartir. ¿A quién se refiere el apóstol Pablo? ¿Al único Dios o al Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, como dicen los grupos opositores? Sabemos, entendemos que la Trinidad eso no tiene encaje bíblico, no tiene respaldo, no tiene apoyo por ningún lado. Bueno, aquí está nuestro hermano con nosotros. Gracias, mi hermano, por darse la vuelta por acá, por Defensores del Nombre Internacional, aquí disfrutando de su obra literaria, hermano, que Dios tomó sus manos y su intelecto para regalarnos este material hoy que eh, estamos ofreciendo, no solamente diciéndole a usted, hermano, que a las personas, no solamente diciéndole que adquieran los libros, sino que también puede visitar este sitio de Defensores del Nombre y tener la enseñanza directa de glose detallado de este libro y de muchos más, mi hermano Alexander, que vamos a estar compartiendo, porque todos sus libros voy a estarlo desarrollando por aquí, por esta plataforma tecnológica. Damos inicio con este libro, La unicidad única verdad de Dios, en su volumen uno, que está bastante, digamos así, bastante detallado. También le ponemos a la disposición los libros del hermano en defensa de la unicidad, tomo uno y tomo dos, Catolicismo al descubierto. Para allá vamos, refutando o refutación a la doctrina de la serpiente, unicidad versus las doctrinas de error. Este está calientico, este libro está recién salido, ¿cierto, hermano? Gloria al Señor. Es un libro que usted, estimado oyente, no puede quedarse sin él. Debe tenerlo ahí en sus proyectos a sacar adelante este año. Normalmente las personas se toman
se pone la meta de al menos leer un libro al año. Bueno, no pierda su tiempo leyendo literatura que no le va a edificar. Véngase para acá, contacte a nuestro hermano Alexander Escobar Cerrato en su número de WhatsApp. Recuerde al más 557 o más 557 318 4360 745. Ahí usted puede contactar al hermano y el hermano con facilidad, aquí no hay envidia, no hay egoísmo, aquí es facilitando el asunto, como dice la palabra, por gracia recibiste, por gracia délo. Entonces, contacte al hermano, una persona que está siempre accesible y dispuesto a ayudarnos, recuerde, ayudarnos, porque esto no es solamente de una sola persona, el hermano está dispuesto a ayudar a todos. Y si hay pastores que son humildes y sencillos, acérquese al hermano. Con humildad, hermano, necesito que usted me dé su material. Usted no va a perder autoridad por pedirle ayuda a un hermano, por el Señor, que Dios lo ha usado para eh, escribir esta clase de contenido. Y tenemos que apoyar, tenemos que ayudar para que este material llegue, llegue a muchas personas que necesitan eh, estudiar, revisar estos contenidos con un lenguaje sencillo, práctico, un lenguaje como este, un lenguaje del nuestro. Entonces, mi hermano Alexander, reiterada gracias por ese ánimo de poner en manos del pueblo de Dios este material. Y no hacer como otros. Déjeme poner un poquito el dedo en la herida, ¿sí? Sí, porque muchas veces hay un celo no sano. No es que, el celo nunca va a ser sano, nunca va, hay un celo que no ayuda. Entonces queremos que si el hermano, por ejemplo, sube un video de una predicación que yo hice, que Dios me guió, entonces le reclamo que por qué la subió. No, 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 hay que dejar de esas cosas a un lado y es más, hacer mancuerna, ayudarnos, apoyarnos unos a otros. El Señor, así como el hermano lo hizo, traiga ese material para acá y ahora lo estamos aquí desglosando, disfrutándolo al máximo. Eso es lo que tenemos que hacer y no ponernos ahí con pequeñeces y con trivialidades que si tomo un video de por allá de un pastor determinado, entonces el pastor me reclama, no, 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 eso no sirve, eso no ayuda. Esto es lo que realmente tenemos que hacer, unirnos y que el mensaje llegue a muchos, que llegue a más personas. Usted, mi hermano, que no predica, pero le gusta estudiar, aporte, tome este contenido y llévelo a WhatsApp, llévelo a su plataforma de Facebook, llévelo si tiene un canal de YouTube, llévelo por allá. O sea, métalo en cuanto lugar Dios le permita llevarlo, hermano, póngalo allá, postélo allí, que eso va a ayudar mucho. Entonces, entrando ya al tema eh, de este estudio, porque no voy a extenderme mucho, les quiero decir que ya con mi hermano coordinamos un tema que va a engrosar el siguiente, o sea, esto que tenemos aquí, y es acerca de los códices. Mi hermano nos va a ayudar explicándonos el día lunes este tema. ¿Cómo puede usted entender el asunto de los códices, el sinaítico y otro por ahí que el hermano va a estar explicándole? Bueno, en la parte que a mí me corresponde en este día es hablar de este tema. Y la pregunta que surge, como dicen los grupos opositores, los trinitarios, que siempre están pendientes a ver en qué ellos se agarran o qué se inventan, a ver qué bellaquería sacan por allí para decir que nosotros los unicitarios estamos torciendo, tergiversando los textos, que estamos... No, nosotros no torcemos nada ni luchamos con los textos bíblicos que encontramos aquí. Nosotros estos temas son fáciles y son prácticos. ¿Por qué? Porque no creemos en un Dios pluralizado, no creemos en personas en Dios, creemos en un único Dios. Esta es la enseñanza del Antiguo Testamento, de los patriarcas y de los grandes hombres de Dios del antaño. Entonces nosotros no lidiamos con eso.
al igual que Pablo no lidió con eso, ¿no? Juan, los apóstoles no lucharon con esos temas porque no existía esa mal llamada Santísima Trinidad que ha venido a enfermar la creencia de gente que ama a Dios y que desean servirle con un corazón sincero. Pero se introdujo ese término, porque es un término inventado por los concilios y por hombres que no tienen ningún interés en la salvación de las almas, y se metió ese tema de la Santísima Trinidad y ha enfermado tanto al pueblo creyente, a la gente sincera con Dios, que hoy día los tienen bien enredados, que la gente no sabe ni cómo orar, ni conocen quién es Jesucristo, ni saben cómo hablar con Dios. Y en su esfuerzo, cada vez que van a orar, hablan con tres. No, eso es una lucha incesante del pueblo creyente. Nosotros, defensores del nombre, hemos abrazado y reforzamos nuestro compromiso de que la sana doctrina se debe predicar. Duélale a quien le duela. La sana doctrina tiene que llegar. La verdad tiene que llegar. La luz tiene que llegar a las personas. Entonces, ellos dicen que hay tres. Y aquí aparece la pregunta. Entonces, ¿cuál fue el Dios que se manifestó en carne? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Aquí nos da el hermano Alexander Escobar, nos da una explicación de este tema. ¿A quién se refería entonces Pablo? ¿Al único Dios o al Dios Hijo, la segunda persona de una Trinidad? Vamos a revisar un poco. No voy a meterme en el tema de los códices porque el hermano va a hacer una introducción el lunes con respecto a los códices para que usted comprenda, para que usted sepa a qué se refiere y por qué ha llegado esta situación a tal extremo que se ha tergiversado de manera indiscriminada la palabra de Dios. Pero voy a analizar, número uno, en lo que respecta a esta pregunta, y posiblemente usted aquí en la diapositiva nada más vaya a ver ese título, y de ahí voy a centrarme. El apóstol Pablo, siendo un hombre con un calibre y con un monoteísmo bien estricto, abrigado en su corazón, él deja claro que no hay una segunda persona y que no hay un término que se llame Santísima Trinidad en el cual nosotros podamos sustentar con la Biblia o podamos anclar nuestra fe. Cuando nosotros leemos primera carta a Timoteo, estoy usando la versión Reina Valera 1960, que es la típica que todos usamos. Encontramos exactamente primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Con un lenguaje bien claro. Empieza diciéndonos, si miramos un poco aquí desde el 14 para comprender los siguientes versículos, él habla a Timoteo y le dice lo siguiente: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Luego le dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y dice que es columna y baluarte de la verdad. No columna y baluarte de la Santísima Trinidad. No, columna y baluarte de la verdad. Y usted debe entender que la verdad es Jesucristo, porque es el único que ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la iglesia, que es casa de Dios y es la casa del Dios viviente, valga la redundancia, es columna y baluarte, o sea, columna y defensora de quién, de Jesucristo, que es la verdad. Y luego el apóstol Pablo dice que es indiscutible, que este argumento no tiene quien lo discuta en el mundo. Todavía, pues, en lo que yo llevo de mi ministerio, no he encontrado un hombre en la tierra que pueda parársela al frente al Señor Jesús y decirle, yo sí puedo discutir con ustedes. No hay un hombre que pueda decirle al Señor Jesús,
invitarlo a un debate por uno de estos canales y decirle, venga, yo vengo a demostrar que sí puedo debatirle a usted, sí puedo contenderle a usted y puedo demostrarle de que usted no se manifestó en carne. El apóstol Pablo dice tajantemente que es indiscutible. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Y qué es lo que es indiscutible? Que Dios fue manifestado en carne. Para los opositores, esta pregunta los pone que la cabeza se les quiere estallar de dolor. ¿Por qué? Porque ellos buscan por un montón de lados para ver cómo acomodan a su falsa doctrina, a su herejía, a su aberración de doctrina. Ellos buscan pasajes y andan rebuscando por todo lado a ver qué textos se encuentran que les trate de ayudar para ellos mostrar algo. Y la Biblia no nos va a respaldar. Ellos atrevidamente toman textos como aislados, completamente sacados de su contexto, que están bastante requetetrillados, tales como Génesis capítulo 1, versículo 26. Y hacen la del canguro. Inmediatamente brincan el 27 porque saben que allí quedan clavados, quedan pegados allí, porque no saben cómo explicar el siguiente versículo. Nosotros, los universitarios, ese asunto no nos pone a doler la cabeza. Sabemos y entendemos que el versículo 27 demuestra quién fue el que creó al hombre. Fácil. Después se van a la Torre de Babel, otro versículo que ellos tratan de decir, ve, ahí están, cuando Dios dijo confundamos. No, hombre, esos son temas que no son lucha para nosotros, porque entendemos los términos plurales cuando Dios los usa. ¿En qué momento el Señor usa los términos plurales? Cuando Dios nunca va a referirse a otro ser o a otra persona. ¿Por qué? Porque ya el Señor ha dicho en su palabra que Él es uno y no hay otro. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Israel a través del gran profeta Moisés? Encontramos textos claros. Si vamos a hablar de lo que Dios manda, entonces vamos a citar los mandamientos de Dios. En los mandamientos del Señor, cuando Él le entrega la ley a Moisés, capítulo 20 de Éxodo, ¿qué le dicen los mandamientos? Capítulo 20, versículo 3. Dios es contundente y es claro y es tajante con este asunto. Dice, no tendrás. Fácil. No tendrás. Y cuando Dios te da un no, es porque es un no negociable ni opcional. Es un no rotundo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto debe ser algo que los grupos opositores deben considerar y abrazar en su corazón. Ya Dios dijo que no debemos tener dioses ajenos delante de Él. No podemos hacer imagen. No podemos pensar en algo que se asemeje a Él. Tenemos que considerar estas cosas, porque el Señor, cuando usted hace esta clase de adoración, Dios lo pone en una categoría de rebelde, lo pone en una categoría y le pone un título de un idólatra. Y la idolatría es un pecado que Dios va a condenar. Por lo tanto, la gente debe purgar su mente y su corazón de todo principio de idolatría. Esto lo hizo el Señor con su pueblo Israel y le entregó a Moisés este mandamiento. Ahora, vamos a ver el gran mandamiento entregado a Moisés que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Esta es la columna vertebral del monoteísmo cristiano, el monoteísmo estricto. El monoteísmo estricto, estamos hablando de que se refiere al único Dios. Solamente hay un Dios, Dios es uno y no hay más. Esto lo creen los judíos y también lo creemos entre los grupos cristianos, lo creemos nosotros los unicitarios. Los grupos cristianos se distinguen hay algunos que dicen que creen en un solo Dios,
pero un Dios compuesto. Estos son los trinitarios, los diteístas, tales como los mormones, testigos de Jehová, los adventistas, los del séptimo día, qué sé yo, todo ese sector, ellos creen, dicen que creen en un solo Dios, pero lo compone de varias personas y se autodenominan como trinitarios. Ellos creen en la Santísima Trinidad y le tienen cántico, le tienen himno, un montón de cosas a la Santísima Trinidad. Rechazan con este principio, rechazan el monoteísmo estricto. Estricto, ¿por qué? Porque está estrictamente incrustado en la palabra de Dios. Estimado, usted no puede, usted trinitario, no le puede meter en la cabeza a un judío que crea en un Dios compuesto por personas. Jamás se lo va a aceptar. Entonces, Moisés recibió esto. Deuteronomio 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová compuesto de tres personas es. No dice eso. No lo dice por ningún lado. Pero para no dejar ninguna puerta a lo que es la Santísima Trinidad, Dios dice en el capítulo 4 de Deuteronomio, verso 35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Y dice la escritura en el 39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, o sea, interioriza que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Esta circunferencia le da una claridad al pueblo de Israel de saber de que solamente hay un Dios y que fuera de él no hay nadie y dentro de él menos, ¿correcto? ¿Por qué digo dentro de él? Porque mucha gente dice, no es que afuera no hay, pero adentro sí hay. Es que es adentro que están los tres. No inventen, no me salgan con esa bellaquería porque eso no aparece en la Biblia por ningún lado. Porque sí, porque ellos son bastante ágiles en sacar cuentos, ideas. Aquí dice fuera de él, entonces dice, te la cambian. Ah, es que es adentro. Pero cuando, o sea, dicen adentro cuando les conviene. Quieren salirse con la suya. Porque usted le dice, bueno, entonces aquí dice afuera. Aquí dice que no hay nada fuera de él. Entonces dice, no, adentro, es que adentro, tiene que buscar adentro. Ahí dentro de Dios es que están los tres. Y cuando vamos allá al trono de Dios, entonces ellos quieren mostrar ahí que ahí está, dice que el Hijo está a la diestra del Padre. Y cuando usted le dice, no, pero es que la diestra no dice que hay alguien al lado de Dios. Ah, no, es que adentro es que está el Hijo. Es un enredo, una cuestión bastante enredadiza. Es un problema para ellos. Para nosotros no es ningún problema porque entendemos que Dios no es una Trinidad y Dios no trabaja en equipo, ni en compañía, ni en acuerdo con nadie. Él hace todas las cosas porque Él es el Dios todopoderoso. Esto lo entienden los judíos y el escritor de la carta a Timoteo también era un judío, no era un trinitario, no era un trinitario, era un judío celoso de la ley. ¿Cuál ley? La ley que Dios entregó al pueblo de Israel por medio del gran profeta Moisés. Pablo creía en estas cosas. Pablo sabía de que solamente había un único Dios y que este Dios había prometido por medio de la ley, los profetas y los salmos, había prometido venir a este mundo en carne. Entonces, la pregunta que surge aquí para los trinitarios, ¿cuál de los dioses que ustedes tienen, cuál fue el que se manifestó en carne? Un día
en un audio que se compartió por WhatsApp, un predicador de esos trinitarios bien, como le dijera, eso que les gusta inventar, que son bien inventores en sus cosas, fascinante en su invento. Dice él que se reunieron los tres y se pusieron de acuerdo para ver quién venía a morir por la humanidad y acordaron que fuera el Dios Hijo que viniera acá. Me pongo la mano en el mentón escuchando aquí, yo, santo Dios, ¿de dónde habrá sacado este predicador ese asunto? Porque no hay un respaldo y un sustento bíblico para esa clase de cosas. Y lo más terrible es que no considera, ni siquiera valora lo que dijo el apóstol Pedro en la primera carta que él escribe, y esta carta donde él hace énfasis de que si alguno habla, primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto este texto aquí no me tiene que impulsar a creer que hay dos aquí o que hay tres. No. El apóstol dice que tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios, pero muchas veces los grupos o los sectores de los opositores, ellos no toman en consideración textos como ese que los debe impulsar a mantenerse fieles a la palabra Biblia, a la palabra de Dios, a la Biblia. Luego el apóstol Pablo refuerza este mismo argumento diciéndole a los hermanos en la iglesia en Corinto, en el capítulo, primera carta de los Corintios, capítulo 4, verso 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo, que también fue un expositor de la palabra de Dios, dice, por amor de vosotros, para que nosotros, o sea, en Pablo y en Apolo, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Los trinitarios no hacen eso. Ellos se van con su imaginación, se van, mejor dicho, enrumbados con sus inventos, con sus conjeturas, con sus ideas, con sus suposiciones, y le hacen creer a usted de que Dios no es uno, de que Dios no es uno, de que Dios no es único, de que Dios no es absoluto. Le dice, no, no, es que no es uno, son tres. Ellos son varios, ellos trabajan en mutuo acuerdo, se guardan un inmenso amor entre uno con el otro. El Padre respeta al Hijo, el Hijo respeta al Padre, el Espíritu Santo respeta a los otros dos, y es un invento, es una mezcla que hacen allí de divinidades de personas. Pero el apóstol Pablo muestra de que en Jesús habita corporalmente todo lo que es Dios. O sea, todo. Cuando dice todo, es todo. No hay nada no hay ninguna parte de Dios que quede por fuera de Jesús. Todo está envasado, todo está en Jesús. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9, que dice, vamos a leerlo aquí rápidamente. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y él refuerza este argumento cuando dice en segunda carta a los Corintios, correcto, segunda carta, capítulo 5, verso 19, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, nos encargó a nosotros que enseñemos esto.
No que enseñemos una Santísima Trinidad. No, no vamos a enseñar algo que no está y que no se puede demostrar con la Biblia. Lo que se puede demostrar con la Biblia es que Dios es uno, único, absoluto. Y la palabra único quiere decir que no hay semejante, no hay nada que a Él se compare, no hay igual y no hay alguien que con Él comparta su gloria. Él es único, absoluto en todo. Ese es nuestro Dios. Por ende, podemos entender que lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí se refiere a que el único Dios, Él es el que se manifestó en carne. Esto debe ser tajante y contundente. Inamovible debe ser esta posición. Que ninguna filosofía y hueca sutileza te engañe. Porque si la Biblia lo dice y este hombre con este calibre, voy declinando, voy terminando. ¿Por qué digo que de este calibre? Porque este hombre, su mensaje, su evangelio, no se lo enseñó un trinitario. No, por ningún lado. Ningún pastor afamado le enseñó a Pablo. Ningún pastor trinitario. Dice la escritura en la carta a los Gálatas que él escribe, capítulo 1, versículo 11. Note lo que dice el gran apóstol Pablo, el escritor de esa carta que usted lee ahí, primera carta a Timoteo, donde dice que es indiscutiblemente el misterio de la piedad, Dios me ha manifestado en carne. Él no se lo inventó. Él creía a lo que enseñó Moisés, él creía a las escrituras, él creía a los profetas y creía a lo que había en los salmos. Y dice aquí, mas os hago saber, verso 11, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, o sea, no es que él se sentó en una gran campaña a escuchar a un gran predicador de Trinitario y de allí recibió la enseñanza de esto. No, él dice la escritura, no es según hombres, pues yo, hace una ampliación, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno y mucho menos de un trinitario, sino por revelación, ojo a esa palabra, sino por revelación de quién, no dice la Santísima Trinidad. A Pablo camino a Damasco no se le reveló la Santísima Trinidad. Jamás, nunca se le reveló la Santísima Trinidad. Dice por revelación de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Se da por revelación del único Dios que estuvo aquí en carne, manifestado aquí en carne como hombre, como ser humano, Jesucristo. Él fue el que vino directamente a qué? A predicarle a quién? Al perseguidor Saulo, al gran asesino Saulo, aquel que estuvo allá presenciando la muerte de nuestro primer mártir, hermano Esteban, él estuvo allí. A ese hombre Saulo, que ningún hombre en la tierra podía convertirlo a Jesucristo, el Señor Jesús vino directamente a predicarle y a convertirlo a él. Por eso es que él dice que él no lo aprendió de un trinitario, no lo aprendió de un expositor ni un afamado predicador trinitario, no, él lo aprendió directamente por revelación de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, vamos a quedar aquí, vamos a quedar claro de que Pablo nunca habló de que el que se manifestó en carne fue la segunda persona de una Trinidad. No, la Trinidad es un invento, es una tracalería y podemos decir claramente es una bellaquería de los trinitarios y de toda esa manada de pastores que lo predican. Igual, ahí hacemos un paquete, todos es una bellaquería de ellos, es un engaño, es una tergiversación, es un cuento inventado por todos ellos. Vamos a dejar nuestro estudio aquí. Mañana estaremos dándole secuencia a otro. Voy a brincar la parte que sigue porque esa parte se la voy a dejar a nuestro hermano Alexander Escobar Cerato para que el lunes nos explique el tema de los códices, el bizantino y el sinaítico. Me acordé, así es, bizantino y sinaítico. Hermano, estoy listo por acá con mi papel y lápiz para que usted venga por acá a exponerlo aquí en Defensores del Nombre, porque esta enseñanza no me la puedo perder, por el Señor. Bueno, pueblo de Dios,
Que el Señor Jesús les bendiga, pasen un excelente día. Les ha compartido su servidor, el pastor Benulfo Ballesteros, y esperamos en una nueva oportunidad estar con ustedes. Pásenla muy bien, en el nombre de Jesús, hasta la próxima. Amén. Podemos decir, gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios. Alabanza, Rey de Reyes, porque Él es bueno y su misericordia ha estado con nosotros. Hasta la próxima, mis hermanos, y que el Señor Jesús les bendiga.